Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Darren suspiró internamente al ver a los tres Jedi frente a él parpadear, sorprendidos por los resultados de sus pruebas. Estaban realmente impactados, pero no por buenas razones. Darren Orlan era un transmigrador, y llevaba ya 4 años en el universo de Star Wars. Apenas nació en este mundo, se dio cuenta de que tenía la fuerza, lo que lo convertía en alguien extremadamente especial y único. Incluso siendo un bebé, al notar que sus sentidos eran demasiado agudos y que podía percibir cosas más allá de su campo visual, comprendió que era un usuario de la fuerza. Uno entre decenas de miles en una galaxia poblada por cientos de miles de millones. Verdaderamente, era especial. En su vida anterior, Darren había sido un hombre mayor al momento de su muerte, pero Star Wars fue su infancia. Aún después de envejecer y soportar toda la basura que, según él, vomitó Disney y de la que solo se salvaban unas pocas cosas, seguía siendo un fan acérrimo. No importaba cuánta porquería arrojaran sobre la saga, él seguiría amándola. Por eso, se convirtió en un gran conocedor de este mundo fantástico. Y, por supuesto, sabía perfectamente lo que eran los midichlorianos. Apenas pudo conseguir un lector hace un año, al cumplir 3, midió su nivel y obtuvo un conteo de 7000 midichlorianos por célula. Según los registros que había estudiado en su vida pasada, el promedio de un Jedi estaba entre 10,000 y 13,000 unidades por célula. Jedi poderosos como Luke tenían entre 14,000 y 15,000, y los extraordinarios, como el maestro Yoda, entre 16,000 y 18,000. El elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, tenía entre 25,000 y 27,000. Luego llegó Disney e introdujo al usuario de la fuerza más poderoso de la historia. Rey Palpatine, cuyos niveles nunca fueron revelados, pero por las locuras que hacía, debía tener más de 100,000 unidades. Así de grotesco fue, en su opinión, el daño que Disney le hizo a la franquicia. Pero eso no tenía nada que ver con Darren, porque él había nacido durante la Antigua República, 4 años antes del inicio de las precuelas. Era 5 años menor que el elegido, Anakin Skywalker, lo que significaba que su futuro no parecía prometedor. Ahora, con apenas 4 años de edad, el Templo Jedi finalmente se había enterado de él, y 3 maestros habían venido a evaluarlo. Eran figuras que Darren reconoció al instante. Un hombre calvo de piel oscura, un pequeño duende verde y un anciano con una cabeza de 2 cabezas de altura. Eran Windu, Yoda y Ki-Adi-Mundi. Por sus expresiones, parecía que se preguntaban si habían sido engañados, algo que quedó claro cuando Windu decidió hacer una segunda prueba para confirmar los resultados. Darren sabía que no había ningún error. Él mismo se había medido varias veces, y siempre obtenía el mismo conteo: 7000. También entendía la confusión de los maestros. A ojos de sus padres, maestros y conocidos, Darren era un genio con una inteligencia brillante y una mente extraordinaria. Por eso, los Jedi que sabían de su existencia esperaban una nueva reencarnación de Yoda. Pero, aunque técnicamente era un usuario de la fuerza, su potencial estaba muy por debajo del promedio. Era probable que ni siquiera se convirtiera en Jedi, y que terminara en labores humanitarias, en campos agrícolas o en alguna organización de beneficencia gestionada por la Orden. Darren, necesitamos hablar con tus padres. ¿Puedes esperar afuera?, preguntó el maestro Windu. Darren se levantó del asiento frente a la pequeña mesa de madera donde estaban los instrumentos de medición, hizo una reverencia y salió de la habitación. Y un minuto después, Darren observaba la ciudad de Coruscant desde uno de los altos pisos del departamento de sus padres, quienes eran personas acomodadas en la capital. No había renacido como el mejor usuario de la fuerza, ni como el elegido. Ni siquiera llegaba al nivel promedio de un Jedi. Tampoco conocería al elegido, ya que nació en Coruscant y fue localizado por el Templo Jedi al poco de nacer, aunque la prueba formal se había postergado hasta ahora. Aún así, Darren estaba lejos de ser una persona común. Aunque no fuera un prodigio de la fuerza, seguía siendo un usuario de ella, y eso ya lo hacía extraordinario en esta galaxia. Además, había renacido en una familia rica de Coruscant, la capital de la República, y durante estos 4 años había llevado una vida cómoda. Darren, que no era ningún genio ni prodigio, pero sí una persona cuya comprensión del mundo estaba al nivel de un adulto, evidentemente destacaba como un prodigio si se le evaluaba dentro del grupo de niños pequeños.
Esto no había ocurrido por accidente. Él mismo lo había hecho así. No tenía ganas de ser tratado como un mocoso ordinario ni de pasar al menos 5 años fingiendo ser un bebé. Eso habría sido insoportable. Por eso, decidió ganarse la etiqueta de niño prodigio, algo no muy difícil considerando que sus competidores eran apenas bebés. Gracias a esto, Darren había conseguido conocimientos importantes sobre este mundo, y a sus 4 años se podría decir que ya estaba preparado para ingresar a una academia superior. Mientras esperaba que los Jedi decidieran si lo llevarían al templo o lo dejarían atrás, Darren observaba la ciudad de Coruscant desde la ventana del departamento de sus padres. Estos estaban orgullosos de que su hijo fuera considerado para ingresar a la Orden Jedi. En sus mentes, no existía la posibilidad de que él no fuera aceptado. La Orden Jedi era demasiado importante dentro de la República, especialmente en Coruscant, donde se encontraba su sede central. Darren, sin embargo, tenía una opinión distinta. Sabía que existía una posibilidad real de que nunca lograra establecer una conexión sólida con la fuerza, debido a su pobre potencial. Los midichlorianos no determinaban completamente la habilidad de un Jedi, y existían individuos con más de 10,000 que nunca llegaron a ser aceptados por la Orden, ya que su conexión con la fuerza era deficiente. Aún así, los midichlorianos eran un indicador confiable de talento, poder y potencial. Que dicho potencial se desperdiciara como fue el caso del propio elegido era otra historia. Las bases, sin embargo, estaban ahí. Y en el caso de Darren, eran muy pobres. Por eso, creía que su vida sería mejor como una persona común. Sus padres eran ricos, y él tenía la mente de un adulto en el cuerpo de un niño. No poseía la inocencia infantil y, si no se enfocaba en seguir el camino Jedi, podría aprovechar su ventaja intelectual para adquirir conocimientos prácticos, fundar una empresa y llevar una vida de lujos y placeres. Eso sonaba 1000 veces mejor que ser un fracaso de Jedi en el templo. Sin embargo, había un pequeño problema con ese plan o mejor dicho, un problema del tamaño de un genocidio masivo, en el que Darren no sería más que otro número. Dentro de unos 12 o 13 años, Palpatine acabaría con la República y comenzaría a cazar y eliminar a todos los usuarios de la fuerza. Darren, al estar registrado desde su nacimiento como sensible a la fuerza, sería purgado sin miramientos. A Palpatine no le importaría si era Jedi o no, ni su nivel de talento o entrenamiento. Todos los usuarios de la fuerza eran vistos como amenazas. Incluso los iniciados del templo fueron asesinados, y el imperio desarrolló métodos y academias para localizar a los sensibles y eliminarlos. Todo esto significaba que, si vivía una vida despreocupada, su existencia en esta galaxia tendría como mucho 17 años de duración. Darren no era desagradecido. Si alguien le hubiera ofrecido 17 años más de vida tras una muerte segura, los habría aceptado y habría dado las gracias. Pero en este caso, no tenía por qué morir a los 17. Aun siendo un sensible a la fuerza, existía otro camino. Ingresar al templo Jedi, aprender a conectarse con la fuerza, dominar sus habilidades, y sobre todo, aprender a ocultar su presencia. Una vez comenzaran las guerras clon, podría escabullirse furtivamente, crear una nueva identidad y llevar una vida tranquila, alejada de guerras y conflictos. Así lograría tener la vida común que ahora no podía permitirse. Su segunda opción era unirse a los rebeldes, ganar influencia política y formar parte de la creación de la nueva república. Este camino lo convertiría en un pez gordo con poder real. Con sus conocimientos del futuro, podría evitar la tragedia en que se convertiría la nueva república, comenzando por darle una bofetada a Mon Mothma cuando a ella se le ocurriera la brillante idea de desmilitarizarla. Con eso, la primera orden nunca existiría, y Darren sería una figura poderosa e influyente. Por supuesto, cualquiera de estos futuros, ya sea una vida de tranquilidad o una de poder, solo serían posibles si, en este momento, entrenaba para salirse del radar de Palpatine. Aún no había decidido qué camino quería tomar, pero lo que tenía claro era que no podía ignorar este primer paso. Debía convertirse en un Jedi. En cuanto a la actual República y a la Orden Jedi, para Darren ya eran cadáveres. En verdad, él era fan de los Jedi, de Anakin, de Obi-Wan, y de la diosa Ahsoka, su primer amor televisivo, pero no había nada que hacer. La misma fuerza ya no apostaba ni un crédito por los Jedi. En ese momento, ya se estaba desarrollando el conflicto en Naboo, el cual hundiría a la galaxia en el caos. Y él era solo un niño sensible a la fuerza, de 4 años, con una medición de potencial tan baja que ni siquiera le garantizaba llegar a convertirse en Jedi.
No tenía poder político, ni conocía a ningún personaje influyente en la historia y bueno, estaban esos 3 Jedi que habían llegado a su casa buscando oro y encontraron cobre. Y debido a la decepción, si decidían llevarlo al templo, lo más probable era que, por su bajo potencial, lo relegaran a un rincón, y luego esperaran a que creciera para mandarlo a trabajar en las zonas agrícolas. Darren no era alguien a quien tomaran en serio. Tampoco pensaba decirle una sola palabra sobre Palpatine ni sobre nada de lo que sabía. Para él, la orden ya estaba condenada. Palpatine había ganado. La misma fuerza les había dado la espalda desde el momento en que se convirtieron en políticos y empezaron a verse a sí mismos como algo separado de la vida común. Darren no era un justiciero, pero tampoco una persona egoísta. Aún así, sus planes no incluían arriesgarse a sufrir una muerte espantosa a manos de un Lord Sith por andar hablando con los Jedi. Sabía que lo desestimarían, como siempre lo hacían con cualquier advertencia. No sentía ni el más mínimo deseo de arriesgar su vida para que esos ancianos lo miraran con desprecio, mientras Palpatine probablemente lo marcaba para una muerte atroz por decir tonterías. Darren llamó una voz grave a su espalda. Era Windu. Darren lo sintió solo después de que habló. Su sensibilidad con la fuerza no daba para más. En la prueba de visión futura y percepción había fallado el 50% de las veces. Darren se dio media vuelta y observó a los 3 maestros Jedi. Darren, tenemos algo importante que preguntarte, dijo Ki-Adi-Mundi. ¿Quieres sentarte para escucharlo con más comodidad?, ofreció. Darren negó con la cabeza y volvió la mirada a la ciudad. Esta vista es maravillosa, fantástica. Me siento feliz solo por poder verla. Así que, si se necesita un lugar donde me sienta cómodo, es este, dijo con sinceridad, porque, después de 4 años en este mundo, la vista de Coruscant seguía pareciéndole increíble. El maestro Ki-Adi-Mundi sonrió. Windu lo observó con curiosidad, probablemente preguntándose qué le encontraba de fascinante a una ciudad tan saturada. Yoda, por su parte, asintió con una expresión serena, y ya no hubo discusión sobre cambiar de lugar. Joven Darren Orlan, decidir puedes. Venir al templo o quedarte con tu familia, dijo el maestro Yoda con calma. Darren no se sorprendió por sus palabras. Ya sabía que no era material para Jedi. Seguramente solo le ofrecían la elección porque sus padres deseaban desesperadamente que fuera aceptado. Hizo una reverencia y habló sin pensarlo mucho, pues ya había tomado esa decisión unos días después de descubrir que era sensible a la fuerza, y que eso lo convertiría tarde o temprano en un objetivo a ser purgado. Maestros, iré al templo Jedi y me convertiré en un Jedi, dijo Darren con firmeza. Ir, entonces harás, respondió Yoda, con un leve asentimiento. Pero no todos los que van al templo se convierten en Jedi, advirtió Windu, con expresión serena. Darren entendió que le estaba diciendo que no tuviera demasiadas expectativas. Fingió no captar la advertencia. No tenía intención alguna de fracasar. Si no lograba convertirse en Jedi, no podría ocultarse de los futuros asesinos que Palpatine enviaría a cazar a los sensibles a la fuerza. Moriría sin remedio. Para vivir, no tenía otra opción. Tenía que convertirse en un Jedi. Y una semana después, Darren abrió los ojos y parpadeó. Frente a él había un anciano de una especie extraña, que lo observaba con atención. Darren estaba sentado frente a una gran ventana con vista a la ciudad, junto a otros 9 iniciados de alrededor de 4 años. El anciano Jedi les estaba enseñando a meditar y a entrar en comunión con la fuerza para establecer una conexión duradera. Aquellos que no lograban establecer una conexión estable durante su estancia en el templo serían finalmente expulsados. Pero después de solo una semana, Darren ya había logrado una conexión estable. De hecho, el primer día, siguiendo las instrucciones del anciano, había conseguido sentir la fuerza. Y ahora, una semana después, su conexión era ininterrumpida. Darren miró a su lado, donde los iniciados intentaban seguir las instrucciones del anciano Jedi y uno de ellos cayó de espaldas, porque aún no sabía bien cómo sentarse con las piernas cruzadas. Estos son bebés de 4 años, ¿qué clase de competencia esperaba de ellos?, pensó Darren, poniendo los ojos en blanco en su mente. Después de todo, los Jedi genios como Anakin eran 1 en 1.000.000. Se encogió de hombros, y el anciano sonrió al verlo volver a su meditación. Haber conseguido una conexión con la fuerza no significaba que fuera la mejor. Podía decirse que, aunque estable, la señal era pésima. Darren estaba seguro de que eso se debía a su bajo potencial, así que debía trabajar para mejorarla.
Seguro que, cuando estos niños aprendieran a caminar sin tropezarse con sus propios pies y lograran una conexión estable, tendrían banda ancha y conexión Wi-Fi 5G. Mientras tanto, él debía asegurarse al menos de mantener un mega de conexión con la fuerza, para no quedar tan mal y evitar que los Jedi lo mandaran a los campos agrícolas sin enseñarle nada, dejándolo como blanco fácil para los cazadores de Jedi que Palpatine entrenaría. Y por la tarde, tras terminar sus clases de primaria en las que Darren permanecía callado y sin quejarse, a pesar de que se pasaba 3 horas al día aprendiendo a leer, cuando ya tenía nivel para entrar en una academia, fue a la gran biblioteca Jedi. Darren nunca entendió las historias de transmigración que había leído. En ellas, los transmigrados terminaban al lado de los protagonistas, viviendo grandes aventuras. Algunos lo hacían por diversión o ambición. Otros, porque estaban atrapados en los cuerpos de esos protagonistas y debían seguir la historia o intentar cambiarla. Eso era comprensible y si tenías complejo de héroe. Lo que Darren no entendía era cómo, estando en un mundo fantástico que supuestamente habían admirado por años, ninguno de esos transmigrados parecía genuinamente interesado en las cosas alucinantes que los rodeaban. Autos voladores, ciudades con rascacielos de kilómetros de altura, supercomputadoras, droides, pistolas de rayos, naves espaciales y era una locura. Desde que había llegado a este mundo, Darren no había visto ni un 1% de todo lo que quería ver. Simplemente no tenía tiempo para ello. Y menos en la Orden Jedi, donde solo tenía 5 horas libres al día, que pasaba enteramente en la biblioteca, explorando en detalle todo lo que le interesaba. Los Jedi tenían allí información disponible para cualquiera que quisiera verla. No había restricciones de edad y al menos, hasta ahora, Darren no se había topado con ninguna. Aunque tal vez sí las habría si buscaba contenido para adultos, si es que los Jedi tenían algo así. Y 6 años después, Darren se graduó como iniciado, lo que equivalía a pasar a secundaria. Lo asignaron a uno de los tantos grupos de iniciados del Templo Jedi, cuyos nombres decidió ignorar. No quería crear apegos con cadáveres. Sonaba feo, pero era la verdad. Todos esos niños serían purgados por Palpatine. Y Darren no trataba con ellos más que para lo estrictamente necesario, como advertirles que los delataría si volvían a mojarle la cama o le hacían alguna broma. Los aguafiestas no eran populares entre los niños, y su grupo de preadolescentes construyó un muro de hielo entre ellos y el niño chismoso que se quejaba ante los maestros. Él era un indeseable. Darren sonrió al ver al grupo estirando el cuello y alejándose a divertirse sin él. Le agradeció a la fuerza que se fueran de una vez. Esta era otra parte que no entendía de otros transmigradores. Cómo, siendo adultos, se hacían amigos de niños de 10 años. Le parecía muy extraño. Para él, esos niños eran solo eso. Niños. No sentía el más mínimo interés en lo que decían o hacían. Ni siquiera eran su familia, como para molestarse en corregirlos o enseñarles algo. Se apresuró a ir a la biblioteca. El día anterior había guardado los archivos de un crucero de la Federación y datos sobre los droides que usaban en su ejército. Armas, escudos, y un mapa completo de su diseño. Eso sí que era increíble de ver. Los Jedi incluso tenían vídeos de su construcción. Darren los reproducía al doble de velocidad, porque, con los miles de diseños de naves que había en la galaxia, no tenía tiempo para verlos todos antes de que la orden cayera. Llegó con prisas a la gran biblioteca Jedi y, como siempre, se registró para acceder al material que había guardado el día anterior, bajo la atenta mirada de la bibliotecaria, la anciana Jocasta Nu. Darren sospechaba que le caía mal a la anciana, porque siempre tenía la mirada puesta sobre él, como si fuera un ladrón que se colaba en su biblioteca. En los últimos días, ella le prestaba aún más atención, y Darren la había descubierto espiando lo que leía. Como no consultaba nada sobre los Jedi, para eso tenía sus clases, la anciana debió molestarse y redobló su vigilancia. Pero Darren no creía que lo echaran solo por no estudiar temas Jedi y la maestra Jocasta Nu se levantó de su puesto en la recepción de la biblioteca y caminó hacia él con una expresión decidida. Mierda, ¿en serio me va a echar de aquí?, pensó Darren, ideando alguna excusa rápida y una promesa vaga de incluir contenido Jedi en sus lecturas, mientras se quejaba mentalmente de aquella mujer que, al parecer, se creía parte de la Inquisición, como si tuviera derecho a decirle qué debía leer. Señora, cálmese, solo soy un friki cualquiera disfrutando de su tiempo libre, murmuró en su cabeza, mientras la anciana se detenía justo frente a él. Iniciado Darren Orlan, dijo Jocasta, tomando un datapad de una pila de 3 que Darren había reservado para su lectura de la tarde.
Era un datapad sobre un caza mandaloriano usado en su última guerra civil, que había terminado hacía poco. Los mandalorianos no eran precisamente un ejemplo de sociedad pacífica, y Darren sabía que solo irían de mal en peor. Él asintió, manteniendo una expresión serena y enviando todas sus emociones de molestia hacia la fuerza, para calmar su temperamento. Como aprendiz Jedi, esa era una de las mayores ventajas que había conseguido. Iniciado Darren, pareces muy interesado en el mundo fuera del templo Jedi, dijo Jocasta. Sí, es de mi interés, maestra. El mundo dentro del templo ya está a mi alcance, explicó Darren, esperando que al menos escuchara sus excusas. Aunque, si era necesario, estaba dispuesto a fingir que estudiaba cosas de la orden para no perder su hobby en sus ratos libres. La maestra Jocasta aún lo observó por unos segundos y luego asintió. Iniciado Darren Orlan, he hablado con tus maestros. Me han dicho que superas todas tus evaluaciones sin dificultad y que tienes un gran sentido de la responsabilidad. ¿Te gustaría tener acceso a la Holonet? Preguntó. Darren, que esperaba una reprimenda, parpadeó sorprendido. Eso sería excelente, respondió. La Holonet era el equivalente al Internet de esta galaxia, y aunque no entendía cómo ni por qué se le estaba concediendo algo así, no iba a dejar pasar la oportunidad. La maestra Jocasta asintió y se retiró. Más tarde, cuando Darren salió de la biblioteca, ella le entregó una terminal con acceso a la Holonet. No le explicó por qué le estaban dando un dispositivo personal, y Darren no solía hacer preguntas tontas sobre los regalos que caían del cielo. Si había algo turbio, él alegaría ignorancia y asunto resuelto. Pero si se ponía a investigar de más y descubría que todo había sido un error, ya no podría fingir inocencia. Esa noche, después de abofetear a un niño que insistía en quedarse con su terminal para dejar en claro quién mandaba, Darren vio una película por primera vez desde que llegó al templo Jedi. Estaba eufórico. Había descubierto algo increíble. Al buscar qué ver, se encontró con literalmente miles de millones de opciones. Antes, habría consultado una red social para saber qué película valía la pena, pero esa noche se le ocurrió pedirle consejo a la fuerza. Descubrió que la fuerza, además de todo, era una crítica de cine extraordinaria. La película que le sugirió ver fue la mejor que había visto en su vida. Ciencia ficción, aunque allí solo se llamaba ciencia, con naves espaciales, una escaramuza, y una gran aventura. Todo en uno. Con personajes carismáticos, con los que podía empatizar. Darren quería ver otra película sugerida por la fuerza, pero luego apagó su terminal y se fue a dormir. Si le habían dado una terminal personal, no era para que se desvelara viendo películas. Tampoco podía olvidarse de usarla para algo más. Aunque ya conocía la historia de esta galaxia, y no le interesaba ver noticias repetidas, sabía que debía hacerlo. Para eso se la habían entregado. ¿Y se fue a dormir a su hora exacta, después de ver una película? Preguntó la maestra Shakti. Jocasta no asintió con serenidad. Mace Windu debía admitir que estaba algo sorprendido. Esperaba que el iniciado al que se le había concedido tal privilegio al menos se pasara un par de horas más allá de su horario. Maestra Jocasta, ¿qué opina usted de él? Preguntó Windu con curiosidad, pues había sido ella quien sugirió entregarle la terminal al iniciado. Es una persona extraordinaria, dijo la maestra Jocasta, cuyas alabanzas, incluso hacia los propios maestros Jedi, solían ser estrictamente apropiadas y contenidas. Rara vez se salía del protocolo o los elogios establecidos. Decir que un iniciado era una persona extraordinaria era, para ella, algo y extraordinario. Windu alzó una ceja, invitándola a continuar. Maestros, he visto pasar por la biblioteca a iniciados, padawans, e incluso maestros. La mayoría viene por necesidad, y el resto por algún castigo impuesto por sus instructores o por este mismo consejo, dijo Jocasta, y Windu no pudo evitar sonreír, pues él mismo solía aplicar ese castigo. Los demás maestros asintieron, en acuerdo. El iniciado Darren es diferente. Sus emociones me desconcertaron las primeras veces que visitó la biblioteca, y debo admitir que su presencia allí me resultó incómoda, continuó Jocasta, despertando aún más la curiosidad de Windu. Sus emociones sí son muy distintas. Cuando toma un datapad, emite el mismo tipo de entusiasmo y alegría que un niño cuando juega con sus amigos. Lo que siente es genuino. Emoción y diversión. Como si leer fuera un juego. Al principio pensé que tal vez estaba haciendo algo indebido, y me acerqué para comprobarlo, pero no encontré nada extraño.
De hecho, una vez lo interrumpí para sugerirle que saliera a jugar con sus compañeros, y su reacción fue de visible molestia hacia mí. Me temo que desde entonces no me considera precisamente una figura grata, agregó Jocasta con una leve sonrisa. Windu asintió. La maestra hizo una reverencia y se retiró. Persona extraordinaria, comentó el maestro Yoda, una vez ella se marchó. Lo mismo, sus maestros han dicho, añadió, pues ya habían escuchado antes a los instructores del iniciado, y todos compartían esa opinión. Lo colocamos en clases para niños, a pesar de conocer su grado de instrucción, para observar cómo se adaptaba. Queríamos saber si prefería relacionarse con niños de su edad, o avanzar junto a los de su mismo nivel académico. Pero no entabló amistad con ninguno de ellos, ni tampoco solicitó ser transferido, dijo Shakti. Eso realmente sorprendía a Windu. Al principio, no entendía por qué el niño había respondido así. El maestro Sinube informó que logró estabilizar su meditación apenas una semana después de integrarse a su clase. Creía que se impacientaría y pediría avanzar, pero no lo hizo. Simplemente se concentró en practicar los fundamentos, hasta que el maestro introdujo una técnica más avanzada, la cual dominó en una hora. Luego pasó un mes perfeccionándola, hasta que hubo un nuevo avance. No se detuvo, pero tampoco trató de ir más allá por su cuenta. Sin embargo, cuando el maestro le ofreció una técnica más avanzada de forma personal, la tomó e inmediatamente se enfocó en dominarla, leyó la maestra Adhikaya, revisando el informe de Sinube. Windu frunció el ceño. Su comprensión es extraordinaria, dijo el maestro Ki-Adi-Mundi, con cierta incomodidad. Temor de no ser aceptado. No atreverse a preguntar, eso es, dijo Yoda. Cree no ser digno de la atención de sus maestros. Culpa nuestra, eso es. El iniciado conocía sus niveles de midichlorianos. Ignorante de su significado, no era. Yoda hablaba con reproche, dirigido a Ki-Adi-Mundi, a sí mismo y también a Windu, que sintió un peso incómodo al escuchar el informe. Era evidente. Darren no preguntaba por qué aquel día, años atrás, los tres le dejaron claro que no creían que llegara a ser Jedi. Windu mismo le advirtió que probablemente sería descartado. Cuando el niño dijo que sería un Jedi, Windu le respondió que su potencial era muy bajo, y que su seguridad era peligrosa. Pero Windu se había equivocado, y el niño, como decían sus maestros, y era extraordinario. Maestro Yoda, han pasado 6 años, y él aún parece esperar que lo expulsemos en cualquier momento. Incluso ahora, que le hemos otorgado una muestra de confianza, parece haberlo interpretado como un regalo envenenado, dijo Windu. Este niño tiene problemas de confianza hacia las personas. En realidad, Darren había recibido la terminal como si se tratara de un objeto de contrabando, o un obsequio de una figura dudosa. La había ocultado, decidido a sacarle el mayor provecho antes de que las autoridades se la quitaran y le pidieran explicaciones. Su actitud es verdaderamente preocupante, intervino el maestro Plo Koon. Creo que deberíamos llamarlo ante el consejo y explicarle que no vamos a expulsarlo. Que, de hecho, varios maestros esperan convertirlo en su padawan, añadió. Windu y los demás maestros reflexionaron sobre esa idea. Darren era bastante testarudo. Parecía que no cambiaría de opinión a menos que ellos intervinieran directamente. Su confianza en la Orden Jedi era realmente escasa, y se le había metido en la cabeza que su valor sería determinado por su potencial en la fuerza. Pero ese no siempre era un verdadero indicador de valor. El talento natural no garantizaba los mejores resultados, y los logros de este iniciado superaban a los de los prospectos más prometedores, incluyendo al supuesto elegido de la fuerza, quien pasaba más tiempo haciendo pataletas que entrenando su conexión con ella. Era realmente desesperante. Windu apartó a Anakin Skywalker de sus pensamientos, porque incluso allí, el joven lograba hacerle perder la calma y no. Excelentes resultados el iniciado ha mostrado. Seguir su camino, debemos dejarle. Actuar por autocomplacencia y no debemos, dijo Yoda. Windu frunció el ceño, pero tras un segundo de reflexión, asintió en señal de acuerdo. El maestro Yoda tenía razón. Ya fuera que el iniciado Darren creyera, o no, que iba a ser expulsado, sus resultados eran extraordinarios. No había motivos para alterar su camino. Además, Windu pensó que los iniciados que alguna vez habían sido llamados prodigios o genios y solían ser verdaderos desastres. Como Anakin Skywalker, y Windu sacudió el pensamiento de su mente. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.